Qué bueno poderles saludar en este viernes, que es junio 5, y poder terminar esta semana con este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Y para este día me llamó mucho la atención la lectura devocional escrita por la hermana Joyce Meyer en su libro de lecturas devocionales que tiene para terminar el día. Y tiene por título Un oído entrenado. Y hay un versículo que está en Gálatas 5:16 que dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Otra versión dice: y no sigan los deseos de la carne. ¿Sí? Ahora la lectura dice así: algunos caballos tienen lo que sus entrenadores llaman un oído entrenado. Aunque la mayoría de los caballos son guiados por un bocado que llevan en su boca, algunos son dirigidos por comandos verbales, o sea, expresiones. Un oído es sensible a los avisos naturales. El otro está sintonizado con la voz de su amo. Dios nos enseña lo que está bien y cada día usted y yo decidimos escoger. Para seguir a Dios hay que decirle no a la carne, o sea, a los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza. Y la carne sufre cuando eso ocurre. También debemos entender que puede haber momentos en que estemos galopando a toda velocidad en una dirección y el amo, o sea Dios, nos diga que nos detengamos y que vayamos en otra dirección. Como el caballo con el oído entrenado, debemos estar dispuestos a seguir las instrucciones del Señor en todo momento. Debemos aprender a decir no al yo y sí a Dios. Cuando se refiere a yo, es a nuestros propios deseos, a los deseos de nuestra naturaleza. Me llamó mucho la atención esta lectura porque nosotros tenemos una lucha continua y es con los deseos propios de nuestra naturaleza humana, que es pecadora y es corrupta. Entonces, nacimos con esta naturaleza y moriremos con esta naturaleza hasta el día que venga Jesucristo y nos dé un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en vida en esta tierra, andaremos con los deseos propios de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Entonces, los deseos de nuestra carne siempre van a ser deseos egoístas. Y siempre habrá una lucha, aunque seamos hijos de Dios, hay una lucha entre satisfacer mis propios deseos o los deseos de mi carne y los deseos de Dios que me muestra a través de su palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer? He ahí la importancia de que cada día nosotros decidamos, así como leemos en el Padre Nuestro, y sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, le digamos: y haz tu voluntad en mí, para lo cual yo decido someter mi voluntad bajo la tuya para que hagas tu voluntad en mí. Cuando nosotros le cedemos nuestra voluntad al Señor, nos es más fácil hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces nuestros deseos nos ganan para mirar lo que no debemos, para hablar lo que no debemos, para pensar lo que no debemos, y tantas cosas que nos llevan a hacer cosas que ofenden a Dios, pero que le agradan a nuestra carne. Y es ahí donde también le podemos pedir al Señor dominio propio. Su palabra nos dice que Él no nos ha dado espíritu de poder, no nos ha dado espíritu de temor o miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio no está en nosotros, viene de Dios, pero debemos pedírselo todos los días para poder enfrentar cada día
las cosas que nuestra naturaleza humana mira y le gustan. Pero si nosotros ya sometimos nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios y le pedimos al Señor dominio propio, esto nos va a ayudar a resistir, a rechazar aquellos deseos que, aunque le gustan a nuestra carne, sabemos que no son buenos, que ofenden a Dios y sobre todo lastiman nuestra relación con Dios. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero el problema no es lo que pienso, no es lo que hablo, no es lo que hago, sino a veces es mi temperamento. Y a veces por mi forma de ser ofendo, lastimo y no me doy cuenta de lo que le dije a alguien y cómo eso lastimó a alguna persona, y cuando reacciono dije, pues ya hice algo indebido, porque si ofendo a mi prójimo le estoy faltando a Dios. Entonces nosotros no podemos evitar que vengan malos pensamientos a nuestra mente o deseos impropios, pero lo que sí podemos evitar es que se queden en nuestra vida. Dijo Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, esa es su naturaleza, pero sí podemos evitar que esos pájaros se pongan arriba de nuestra cabeza y ahí hagan sus nidos. Eso sí lo podemos evitar, dando a entender que no podemos evitar que malos pensamientos o deseos impuros vengan a nuestra mente, pero lo que sí podemos evitar es que se queden allí, y por lo tanto tenemos el poder en Cristo Jesús para rechazarlos. Y cuando vemos nosotros en la palabra de Dios la obra o los frutos de la carne y el fruto del Espíritu, descubrimos que son 9 frutos del Espíritu, pero son 18 frutos de la carne, 19. Entonces, alguien me platicó esta ilustración que quiero compartírselas para concluir hoy. Y dice, por ejemplo, piensa que los 18 frutos de la carne fueran 18 caballos que tú los vas dirigiendo. Y la única forma de que esos 18 caballos, o sea, los frutos de la carne, estén bajo mi control, es que yo nunca le debo soltar la rienda a ninguno. Entonces, si yo quiero ir hacia la derecha, yo voy a jalar para este lado para que se vayan hacia la derecha, y los 18 caballos van a obedecer. El problema es cuando suelto una de las riendas y uno de los caballos comienza a alocarse y se desboca. Entonces eso va a provocar el que los demás caballos tiren y caiga a la persona y el carruaje en el que va la persona subida o sentada. Entonces, para evitar eso, lo único que tenemos que hacer es sostener las riendas, tener el control. Y le voy a decir que la única forma de tener el control de los deseos de nuestra carne es cuando vivimos sometidos a la voluntad del Señor. Y el Señor está dispuesto a darnos su favor y su gracia, dominio propio, su poder, pero sobre todo su presencia en nuestra vida, que nos va a ayudar a salir adelante. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y que en esta semana que estamos concluyendo, su gracia sea derramada sobre nuestras vidas. Y después de todo, si ofendimos a Dios, no se olvide que si le pedimos perdón, Él tendrá misericordia de nosotros y nos perdonará. Disfrute del hecho de saber, no que estamos con la oportunidad de ofender a Dios, sino que cada momento tenemos la oportunidad de disfrutar la misericordia de nuestro Dios. Sean bendecidos.